Bueno, muy buenos días. Voy a ver si me paro mejor aquí. Quiero pedir una disculpa por el manejo de mi voz. Me vengo levantando de una neumonía bacteriana hoy para venir acá. Y entonces estaba muy alarmada porque todavía en la madrugada la voz no me salía. Pero cuando se adquieren compromisos hay que cumplir con ellos. Bueno, quisiera, después de esta disculpa, empezar saludando al señor rector de esta universidad, señor Marcelo Prieto Jiménez, y a la señora magistra Catalina Pérez Hernández, vicerrectora de docencia, y a la organización de este importante foro por la invitación que me han hecho para acompañarles en el día de hoy. Hago extensivo mi saludo a las distinguidas autoridades y al público presente desde sus diversas calidades e intereses, y les doy las gracias a todos y todas por su asistencia. Vale la pena levantarse. Muchas gracias por compartirme entonces su trabajo en esta mañana. En la nota que me enviaron hace un tiempito para que viniera a este foro, se me decía que aportara mi reflexión sobre los posibles itinerarios de la educación técnica para gestionar modelos de desarrollo integral en el ámbito costarricense. Y sin duda alguna, pues es un tema provocador en momentos en los que las demandas por nuevas rutas en todos los órdenes constituyen la médula de los discursos sociales, políticos, económicos y espirituales también. Reflexionar sobre rutas. Muchas gracias. Mientras se la tiran en la computadora. Bueno, reflexionar sobre rutas y momentos de la educación, y en este caso de la educación técnica, pero bajo la égida de modelos de desarrollo integral para el país, sin duda es toda una provocación. Son temas provocadores para la educación considerada como un servicio y por tanto provocadoras para las universidades. Estos escenarios de privilegio a donde no todas las personas pueden llegar por la definición que tienen, por los requisitos y por las tradiciones que las acompañan. Provocadores también en tanto concepción educativa. Educación es esa necesaria y natural transacción del ser humano con su medio que en lo político se diseña con intencionalidades y en lo social se vierte en todo encuentro con el otro. Y provocadora para el imaginario que se ha construido sobre el papel de la educación en las sociedades, particularmente para el desarrollo económico y la movilidad social, y más recientemente estas palabras que suenan todos los días, a todas horas y en todo lugar: la competitividad y la innovación, y desde luego por su papel para la vida individual de las personas. Durante 35 años he estado involucrada en la educación desde diferentes posiciones y perspectivas. Estoy a punto de firmar mi pensión, así es que creo que esta será la última actividad formal que realice en este tiempo. Y no recuerdo ni una sola aversión a la importancia de la educación en sus versiones científica, técnica y tecnológica. Por el contrario, cada día, cada año, la educación en estos campos ha adquirido un creciente reconocimiento de su importancia para la vida de las sociedades. De manera que he aceptado este tema, y vayan entonces algunas reflexiones para este foro. No voy a destacar la situación técnica y tecnológica ni científica del país, porque veo que tienen invitado al señor exministro de Ciencia y Tecnología, don Alejandro Cruz, en la segunda conferencia. Pero sí quisiera focalizarme en lo que considero pueden hacer las instituciones como estas para aportar al desarrollo del país. Y en ese sentido,
añado mi reciente experiencia como diputada en la Asamblea Legislativa, donde tuve la oportunidad de estar en la Comisión de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior, y donde semestralmente teníamos el encuentro con todos los sectores productivos que nos permitían tomar un pulso de cuáles eran las demandas, cuáles son las demandas que los sectores económicos están señalando como importantes. Y por otra parte, mi trabajo fuera de la Asamblea ha estado en la Universidad de Costa Rica como directora de docencia universitaria y decana de educación, y desde ahí pues el contacto con todas las áreas de la universidad le permite a una como pensar un poquito más por dónde tenemos que transitar. Tuve también la oportunidad de estar en la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación hasta que el señor Orozco llegó a dirigir la que me salí. Y desde ahí también fue posible valorar cuáles eran las iniciativas que la sociedad costarricense y la política están enviando para imaginar el desarrollo científico-tecnológico. Y yo sinceramente me siento en un país totalmente sedimentado, poco claro de su rumbo, con un modelo bastante complejo de poderlo diagramar, bastante desigual en términos de lo que ciertos grupos empresariales que tienen en sus manos, digamos, la economía del país hacen y lo que la institucionalidad del país también requiere. Justamente ahora que venía, duré casi una hora de Escazú aquí, pegada en la autopista, y pensaba yo cómo es posible que nosotros no tengamos un tren súper rápido que le permita cruzar a uno el área metropolitana con tanto cerebro y tanta gente preparada en las universidades y en tantas áreas. Esas son las ambivalencias en las que uno se mueve. Pero esta mañana yo me voy a focalizar desde lo que yo veo como trabajo de formativo en las universidades. A modo de antesala, no está por demás tener presente y recordar que la educación, en tanto servicio y política pública instalada mediante sistemas educativos para los estados modernos, con el propósito de construir ciudadanía, es decir, somos un invento de los estados, ha participado de concepciones o definiciones, formulaciones, desarrollos y prácticas muy diversas, como lo permite su propia naturaleza. Es decir, la educación es consustancial al desarrollo humano, consustancial al núcleo antropológico del cual forma parte. A todos y todas nos interesa la educación, porque sin educación no nos hacemos seres humanos, y por eso nos sentimos en condiciones morales para hablar de ella, para proponer, para decidir, para orientar, y eso no deja de tener sus bemoles. Entonces podemos entender por qué en diferentes contextos y momentos la educación está presente, con sus variantes, con sus apellidos, con sus adjetivos, enfoques, alcances, aspiraciones, problemas, demandas y resultados. De pronto aparecen las modas de hablar de competencias, o de habilidades, o de objetivos, o de problemas, o de proyectos, y vamos metiendo y tragando toda esa información como producto de ese necesario devenir de una actividad que es correlativa a la vida humana. Tampoco debe sorprendernos los niveles de diferenciación y desarrollo alcanzados por la educación como servicio en el ámbito formal dentro de los sistemas educativos de los países del que el nuestro no escapa. Debo decir, sin embargo, que yo tengo fuertes críticas a este sistema vertical con el que la educación se plantea desde nuestra Constitución política. En la Constitución política se establece que la educación es un proceso correlacionado que va desde la educación preescolar hasta la educación universitaria.
Y en esa línea de proceso correlacionado jerárquico, la universidad es colocada como si fuera la meta más alta para decir que somos educados. Y entonces en el país hemos abordado peligrosamente, ayudados de la psicología de las edades, este camino. Un camino que nos separa, que pone a los niños de 5 en un grupo aparte de los de 6 y a los de 7, que nos va diciendo que incluso es lo que tenemos que aprender en cada nivel. Yo sostengo, y no me quise presentar como reforma constitucional porque me costaba mucho que me entendieran estas cosas en el ámbito de la Casa de los Sustos, es muy complicado trabajar estos temas, pero yo sí creo que cuando nosotros vemos que la universidad se pone como el máximo lugar para el desarrollo educativo, estamos diciéndole a la gente y generando en el imaginario social la idea de que si no llegamos ahí, no somos educados. Y sobre esa misma trayectoria vertical y jerarquizada es donde se establecen también las valoraciones de los trabajos y por lo tanto las remuneraciones y por lo tanto el prestigio social. Por eso no nos debe extrañar que las mamás y los papás aspiren a tener a sus hijos en universidades, aunque sean desempleados titulados. Bueno, en ese sentido es que yo creo que este es un tema sustantivo que nuestro país debería analizar en el contexto de resignificar la ruta de desarrollo humano desde la diversidad, la libre elección, las posibilidades que se tienen y ponerla en consecuencia con lo que el mundo nos muestra como producto del tiempo y de la producción humana. Nadie está obligado a llegar a la universidad para demostrar que puede ser exitoso. Y no deberíamos pensar que por ser ese el lugar más alto, es el lugar donde vamos a tener definido qué tipo de personas son las que vamos a tener en el país. Para formarnos, que es un proceso totalmente inacabado y permanente, el ser humano tiene en esta época, más que en cualquier otra vida, cientos de rutas que no son necesariamente aquellas que lleven a una universidad, pero tampoco estar en ella es garantía de una formación completa, a no ser que la universidad tenga los medios y los procesos para demostrar que así es. En todo caso, me parece importante compartir esta idea, porque cuando hacemos la revisión de la literatura en función de la educación y la sociedad, salta también la diferencia que podemos extrapolar a la educación técnica, la educación tecnológica y la educación científica. Y comparto yo que existen diferencias conceptuales o elaboraciones conceptuales, pero ponen en categorías de superioridad a unas respecto a las otras, y eso hace mucho daño. Y conste que yo vengo de una universidad que estimula mucho esa propuesta. Creo que la génesis de esta universidad en particular da cuenta también de esas visiones jerárquicas de la educación, y este es un tema que puede llevarnos largas horas de discusión, pero que pueden abonar de manera significativa al modelo de universidad que ustedes impulsan. Bien, el mismo desarrollo que tiene la sociedad así da la educación en esa visión jerárquica por niveles, como ocurre, como mencioné hace un rato, a la clasificación de los niveles educativos por edades y que la misma Constitución normaliza, ha favorecido la emergencia de propuestas conceptuales sobre lo que se debe entender por educación en los campos de la técnica, en los campos de la tecnología y de la ciencia en el nivel superior. Como resultado del mismo dinamismo conceptual, de sus prácticas y de sus producciones tangibles, instituciones como esta universidad están inmersas en esa inevitable tarea de reinventarse. Y reinventarse supone analizar sus funciones académicas, en especial dos, la investigación y la docencia,
toda vez los retos que el contexto demanda a las universidades. Hoy como nunca es impensable no tomar el tema de la ciencia, de la técnica y de la tecnología en manos para hacer sociedad y entender sus vínculos. Creo que nuestra supervivencia planetaria nos demanda asumirla desde el punto de vista de la educación con una seriedad meridiana. Formar personas que se van a insertar en la colectividad para trabajos científicos, técnicos y tecnológicos no es una tarea baladí en estos tiempos. La sola urgencia de un planeta violado por la misma acción humana compromete nuestra existencia y los equilibrios naturales y fundamentales del planeta. Pensar que no estamos obligados a tocar estos temas desde la acción de la educación superior es una conducta irresponsable e inhumana. Por eso me alegra que esta universidad se plantee repensar en un continuo las vías por donde debe transitar su actividad académica en su vínculo indisoluble con el país. Entonces yo plantearía como una de esas vías resignificar el concepto de educación técnica, porque tenemos un instituto tecnológico y tenemos un INA y tenemos en las otras universidades carreras que tocan con lo técnico y con lo tecnológico y con lo científico. Hay una amalgama que hay que ver cómo se desenvuelve. Hay que resignificar la base conceptual de la educación técnica en el marco de esta actuación que como universidad les compete. No pude escuchar su presentación completa, pero sí al final pude escuchar algunas preocupaciones suyas en relación con el tipo de oferta que le debemos dar a los estudiantes de la educación media cuando salen de la institución, y yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Pero aquí nos enfrentamos a un problema, y es que en el imaginario académico y normativo, la educación técnica sigue conceptualizada, vinculada a la preparación de personas para oficios productivos locales, de fuerte orientación vocacional, frente a otros empleos de profesiones que son considerados desde una conceptualización más sofisticada y como se le atribuye, por ejemplo, a la educación tecnológica. Y basta leer las producciones que tenemos en la literatura para darnos cuenta que es así. Entonces parece que hay consenso en atribuir la comprensión y la explicación de los fenómenos, procedimientos y principios a la tecnología y a la ciencia, y reducir la educación técnica a lo eminentemente instrumental. Planteo esto porque el tema me lo provoca. Y creo que pensar en modelos de desarrollo integral para el país, desde el trabajo en educación técnica, no tecnológica, enseñada en el nivel superior, supone hacer una ruptura semántica asociada a lo técnico y a lo tecnológico. O bien se abona a la idea de que aún en el nivel superior se prepara solamente para un trabajo de bajo perfil, o se resignifica desde ese nivel el nuevo derrotero de la educación técnica. Esto nos lleva a otro tema vinculante. ¿Es esta una universidad que forma para el empleo, o para el empleo exitoso, o para la innovación? Porque una cosa es tener un título para ir a trabajar a donde sea. La otra es para ser exitoso en un trabajo, y la otra es para innovar. Esta puede ser una pregunta para echar rieles. En el discurso social, con frecuencia, se habla del necesario vínculo de la educación con el trabajo. Pero en un país como el nuestro, con el problema de desempleo y del abandono escolar, sobre todo de la educación media, con el problema de la inmediatez, con las presiones internacionales comerciales, no sé cuántos tratados de libre comercio firmamos en los 4 últimos años, con la oferta formativa de un INA, yo voté esos tratados de libre comercio, con la oferta formativa de un Instituto Nacional de Aprendizaje,
que yo todavía no sé por dónde va, a qué está apuntando. Un instituto tecnológico de la educación superior y más de 50 universidades, entre universidades públicas y privadas. Y en la ruleta axiológica tan diversa, pero centrada en el consumo por parte de nuestra población, obliga a pensar ese vínculo desde la formación por una parte y desde la acción docente por otra. Voy a desarrollar un poquito estas ideas. Desde la formación, yo he visto con preocupación la demanda social por la educación superior universitaria, pero no necesariamente por la educación superior no universitaria. En mi reciente paso por la Asamblea vi con asombro el desmantelamiento de la educación superior no universitaria y el reduccionismo que de ella se hizo en el sector público. En este momento solo quedan 2 colegios universitarios, que se recogió en alto grado en esta universidad, y no es una crítica a la universidad, es un hecho. Este tema es el que me ha llevado más agudamente a pensar y dudar de las jerarquías educativas por niveles, sus estatutos y privilegios. Pero bueno, en lo que tocaba desde la formación, esta universidad tendría que plantearse qué es lo que forma y para qué lo forma y qué papeles juega en esa nueva perspectiva la investigación y la docencia, en tanto se define como una universidad, pero otorga formación en el conjunto de lo universitario de pregrado, aunque se abone hacia el grado y probablemente en su evolución posterior hacia el posgrado. La idea de que los técnicos son funcionarios para oficios rápidos, de baja escala salarial, que ayudan a bajar las tasas de desempleo y dan estabilidad socioeconómica rápidamente, al menos ese fue el discurso pasado de generar 90 colegios técnicos. Yo me di la tarea de visitar muchos de ellos y no tenían ni la estructura, ni el personal, ni el equipamiento. O sea, algunos sí, pero no todos, y muchos eran los que no. Con grados bajos en el escalafón de grados universitarios debería ser un tema de orientación del modelo universitario por una parte y de claridad de la oferta laboral para la sociedad por otra. Yo me inclino por la urgencia de definirle al país y desde esta universidad qué tipo de egresados está lanzando en la sociedad desde la educación que aquí se está dando. ¿Qué podemos esperar para el sector productivo con los egresados que nosotros tenemos de esta universidad? Estamos bastante claros de que en este país la irresponsabilidad con la que se han abierto instituciones de educación superior ha comprometido seriamente el recurso humano. Y ustedes no pueden prestarse para eso. Tenemos áreas totalmente vulnerabilizadas como las ingenierías, las ciencias básicas y aplicadas, y de manera muy particular las carreras de educación. Mucha gente no le da importancia a esto, pero el tejido más importante, el tejido fundamental de una sociedad es la niñez. Y en estos momentos, con el bono demográfico, los muchachos y muchachas de la educación secundaria. Y resulta que además tenemos vulnerabilizadas áreas del conocimiento que están emergiendo, que son nuevas y que se nos van a ir desarrollando con una gran rapidez, pero no estamos pensándolas siquiera. Porque creo que también hay una urgencia en reconsiderar estas instituciones desde el exceso de profesionales que estamos formando y que salen a un mercado que no los puede sostener. Pero también estamos amarrados por los manuales de puestos que tiene el servicio civil, que no nos permiten salir de un círculo perverso y nos obligan permanentemente a reproducir las carreras año tras año, generación tras generación.
Y esta situación la han tenido que venir a resolver en parte los posgrados, que han tomado áreas para especializar, pero donde el acceso a esas áreas, la gente las hace más por el requisito de tener un mejor salario que por incrementar el conocimiento y la especialización en sus áreas de trabajo. Entonces, aquí este es un nudo gordiano. Yo siempre he dicho que los nudos gordianos se quitan de un machetazo, no hay otra. Mentira que se pueden ir ahí con las manitas a ver cómo se sacan. A veces hay decisiones que hay que tomarlas a la fuerza, pero suma otro factor, y son los gremios profesionales, sobre todo las asociaciones magisteriales, en nuestro caso, que tenemos que ver con ellas, se oponen porque ahí sostienen ellas su status quo. Y no me preocupa si que hay alguien que pertenezca en los puestos directivos a eso, pero esa ha sido la historia. Hemos tenido cantidad de propuestas para poder, para que las universidades puedan responder formando los profesionales que necesitamos, y resulta que no hay manera. De pronto nos ven formando ingenieros civiles, pero haciendo toda la contratación con compañías externas. ¿Por qué? Porque nosotros no logramos, por un lado, contratar a la gente nuestra, pero por otro lado tampoco logramos generar nuevos nichos para producir profesionales que puedan responder a las demandas que nosotros tenemos. Ahora bien, desde la acción docente, y aquí es donde yo sí quiero hablar un poquito más, las implicaciones no son de menor valor. Hay una especie de criterio bastante general de que formar empleados para los oficios de bajo nivel laboral devienen acciones pedagógicas reducidas a la transmisión de contenidos básicos, procedimentales u operativos propios de los equipos y de los procesos que un oficio demanda, y que esta tarea no es precisamente a la que debería abocarse una institución de educación superior, menos si es universitaria. Si aceptáramos este criterio, es claro que la docencia en la universidad demanda una guía de expresión novedosa y efectiva en el contexto y momento. Por lo que es esperable que en este momento de la humanidad la docencia abandone esa reducción que la circunscribe a un acto didáctico centrado en la entrega de contenidos, a un desarrollo de competencias, de habilidades o de objetivos, sin más, sin referente social, sin contexto, sin imaginario y sin proyección temporal. No cabría en esta perspectiva que la tarea institucional tenga como norte graduar gente con trabajo en mano, pero sin el necesario poder formativo que llega a proporcionar a la sociedad gente crítica, transformadora y competente, no simplemente empleados a destajo para reducir niveles de desempleo con una cartilla de procedimientos en las manos o de contenidos que automatizan la visión del mundo y que los ubican, repito, en los estadios menores de la escala de empleos. Creo que estamos listos y tenemos los insumos y condiciones necesarias para el salto cualitativo de la docencia, y que es la didáctica una de las vertientes más importantes para posibilitar ese salto en sus respectivas consecuencias en las carreras. Estoy convencida de que una institución de educación superior que se considere seria y que apueste por la excelencia y la pertinencia no puede dejar la docencia por los derroteros escolásticos adobados de presentaciones en PowerPoint, en tanto es una de las funciones básicas mediante las cuales forma. En ese sentido, es que la pertinencia de la formación, en este caso técnica, pasa por un rasero llamado comunidad académica. Comunidad que es la que finalmente define la calidad de los procesos formativos y la que puede realmente sumar a modelos de desarrollo integral para el país. No son ni los edificios, ni los aparaticos, ni las sustancias, ni los reactivos, ni las computadoras. Eso son recursos, pero es el docente y lo que tiene el docente lo que puede hacer realmente la diferencia.
Yo he venido revisando lo que hace el MIT y resulta que, como ellos tienen ahora sus cursos, muchos abiertos, me encontré muchas experiencias interesantes y hay una que quiero compartir con ustedes. Es una profesora llamada Rosalind Williams que trabaja ahí y en uno de los cursos del año 2003 comenzó a darse cuenta y a pensar en la importancia que tiene en la enseñanza dar énfasis al trabajo investigativo, que por lo general nosotros como docentes somos muy percorridos, como soy yo en este momento. Y entonces venimos y hablamos que la investigación, que hay que hacerla, que hay que leerla, pero la verdad es que no la hacemos. Entonces ella se dio cuenta pues, de que había que dar un énfasis al trabajo investigativo y tratar de que el estudiante no solamente conociera, sino que se pudiera explicar los principios científicos y hacer una revisión de procesos y operaciones que están relacionadas con esos principios científicos. Y entonces ella pues, hace una excelente narrativa del proceso pedagógico que la llevó a reestructurar el curso. Comentaba la profesora que a ella le impactó mucho los acontecimientos del 11 de septiembre del 2011. Y entonces decidió tomar esa experiencia extraordinaria a la rutina de las clases, convencida de que son los acontecimientos de la vida cotidiana los que nos llevan a pensar más acerca de la forma en que nuestra identidad individual se entrelaza con el conjunto de fuerzas históricas. Estaba convencida de la necesidad de hacer más en su labor formativa para que el mundo real pudiera llegar a las clases y para que los estudiantes pudiesen asomarse mejor a ese mundo que ella llamaba real a través de diferentes tipos de acercamientos, fueran situaciones de aprendizaje, servicios de aprendizaje, programas de intercambio, cualquier otro método válido. La profesora partió de que el método de resolución de problemas y el desarrollo de habilidades históricas son una fuente impresionante y potente para analizar acontecimientos de la realidad que tal vez si los vemos a simple vista no les encontramos ningún tipo de conexión, pero que llevan al conocimiento de que la realidad es compleja y a desarrollar algo que ya nos viene hablando, por ejemplo, Edgar Morin, el pensamiento sistémico. Es decir, no pensar en áreas pequeñas, sino comenzar a pensar en ámbitos totalmente interconectados. Y que esto obligaba, y lo obligaba a ella, como profesora del MIT, a replantearse la educación en el aula universitaria. Ella estaba convencida de que era necesario demostrarle a los estudiantes el abismo de desconexión que existía entre sus vidas y la que acontecía en el resto del mundo. Tenía la esperanza de que el énfasis puesto en los acontecimientos de actualidad podría ayudarle para que hechos de la vida diaria fueran analizados, pero en función de esas fuerzas históricas de mayor orden. Por eso decidió usar la lectura de la realidad de los acontecimientos para despertar lo que ella llamaba su espíritu y el espíritu de los estudiantes. Era necesario, decía ella, que en su curso los estudiantes pudiesen descubrir que la creación de sistemas tecnológicos interactúan con niveles de complejidad cada vez mayor y entre sí, y que lo que hacemos, dice, para proteger al ser humano, procurarle bienestar y lograr desarrollo, puede convertirse en todo lo contrario. Y entonces el abordaje que hizo de su clase consideró trabajos, hizo un debate con grupos pequeños, pero invitó no solamente a sus estudiantes, sino estudiantes de licenciatura de otras carreras y profesores del MIT. Y entonces les formó grupos pequeños y a partir de los acontecimientos del 11 de septiembre realizó ese debate con preguntas pequeñas, concretas, que ellos debían de responder en no más de 2 hojas. Y luego recogió todo esto para saber, no los detalles técnicos de por qué había ocurrido todo ese desastre, sino la forma de evitar que eso
ocurrió y el significado que tenía para sus vidas. Es decir, se estaba apartando totalmente de lo técnico, se estaba metiendo en el núcleo tecnológico, el núcleo antropológico, humanista y artístico también. Destaca la profesora que esta primera tarea le mostró cómo las humanidades, el arte y las ciencias sociales formaban el verdadero núcleo principalísimo de la educación del MIT, y no los aspectos puramente técnicos. A partir de ahí comenzó a recoger ensayos, comenzó a pedirle a la gente, profesores, amigos, ensayos y artículos relacionados con la historia de la tecnología y su enseñanza, y desde discusiones sobre las implicaciones educacionales que podía tener ese acontecimiento del 11 de septiembre, decidió ofrecer a los estudiantes un juego de habilidades o de herramientas que ella llamó históricas para asumir los acontecimientos de la realidad más allá de una serie de episodios desconcertantes sin conexión aparente. Vean cómo la profesora no siguió por un programa. Estaba construyendo la intervención pedagógica desde un acercamiento a la realidad, pero problematizando el sentido de la educación técnica. La profesora se dio cuenta de que necesitaba la relación con otros colegas para repensar el contenido del curso. Los intercambios con sus colegas le reforzaron el convencimiento de que era necesario que los estudiantes comprendieran la emergencia del nuevo mundo, un mundo híbrido de naturaleza y técnica, un mundo creado por las personas que exhibe todas las imperfecciones y defectos, pero también las fortalezas que tiene la humanidad. Un mundo producto del dominio y la conquista de la naturaleza para crear un escenario más seguro y prometedor para la existencia humana, pero que lo que realmente se está descubriendo es que controlar la naturaleza crea una segunda naturaleza llena de vulnerabilidades, de imprevistos y de riesgos. Entonces, qué interesante cómo ella, en lugar de llegar a hablar del valor de la técnica, lo plantea totalmente al revés. Los riesgos, los imprevistos y las vulnerabilidades que la intervención técnica genera en la naturaleza. Eso nos llevó entonces a reformular el curso un año después y lo llamó La tecnología en un mundo peligroso, que planteaba los problemas inherentes al mundo de la técnica y la tecnología, y lejos de mirar los beneficios de estos desarrollos, lo que procuraba no era satanizarlos, sino problematizarlos. Usó videos para analizar el uso de dispositivos y sistemas tecnológicos implicados en la creación de esos dispositivos usados en los acontecimientos del 11 de septiembre. Usó un conjunto de lecturas obligatorias. Miren, la cosa más impresionante, yo los invito a que busquen ese curso en la internet, porque es un curso abierto, se meten al MIT y ahí aparecen los cursos. Cuando yo vi la cantidad de lectura que se le deja a los estudiantes de carácter obligatorio, me tuve que sentar. Porque yo en posgrado, por ejemplo, estaba dando un curso, 30 páginas que no les deje en una semana y el estudiante brinca. Brinca, pero de una manera impresionante, de posgrado. Bueno, pues aquí era una extensa cantidad de literatura que llevaba desde los clásicos, que están abordando los temas más relevantes del impacto científico-tecnológico, hasta los periódicos, y el periódico como una fuente principalísima de análisis, porque lo que ella buscaba era que los estudiantes puedan hacer conexiones de hechos de muy diversa naturaleza en el análisis de un acontecimiento central. El acontecimiento central era los acontecimientos del 11 de septiembre, pero desde ahí fue relacionando absolutamente todo a través de esta lista. Y esta lista era una lista ecléctica de artículos sobre el riesgo, la seguridad, los accidentes, lecturas generales sobre el mundo que estamos creando y sobre la sociedad de la información. No eran únicamente lecturas relacionadas con lo que ella estaba dando como especialidad. Esa literatura tenía como propósito cubrir un amplio espectro de visiones sobre la tecnología y el peligro a partir de experiencias personales, de estudios de caso y de sentencias
que se le han dado en el nivel legal. Pidió además colaboraciones a profesores invitados para que vinieran al curso a ofrecer sus puntos de vista, y entonces convirtió su curso en un proyecto colectivo, que no se instaló como un curso aislado, sino como un proyecto en la ruta de permanente desarrollo a lo largo de diferentes versiones que ha ido desarrollando y que va incorporando las diferentes aportaciones que se van haciendo en relación con hechos de la vida real. Traigo a colación este ejemplo, que es mucho más rico cuando leemos todo el curso, porque estoy convencida de que la docencia, al igual que la investigación, pueden tener resultados indirectos y que es la vía transformadora para la actuación en la realidad. Mientras las universidades sigamos con una docencia centrada en el programa de contenidos, más o menos igual durante años, mientras la clase sea un nicho de trabajo individual desagregado del dinamismo de la realidad, mientras no logremos dotar al estudiante de estrategias y de herramientas para leer la complejidad, estamos muy lejos como universidad de ser una institución que aspira a la meritocracia, al compromiso social basado en talento y logros, y nos exponemos a traer a trabajar a cualquiera para llenar la plaza que el curso comienza X día. O bien, nos convertimos en simples repetidores y consumidores de lo producido por nosotros. Qué pena. Vinculada con esta perspectiva de hacer una docencia innovadora, no timorata ni repetitiva, me parece que es imprescindible abrir las puertas a eruditos de otros países y buscar la manera de internacionalizar para compartir, no para supeditarnos. 35 años tengo de estar viendo compañeras y compañeros salir a simposios, congresos y pasantías y no devolverle al colectivo de compañeros absolutamente nada. Es decir, que con recursos propios lo que hacen es aumentar su salario en el régimen académico. Y eso es una vergüenza, porque esos son fondos, sobre todo en el caso nuestro, públicos, provenientes de los impuestos que paga el cebollero, el trailero, el profesional, cualquier persona. Eso es una vergüenza, eso es inmoral. Creo yo que debemos tener mucho contacto internacional, pero de pares, que nos oigan, que compartan nuestros materiales y nosotros el de ellos. Y hacemos también la observación de buscar convergencias disciplinares y tecnológicas. A nosotros que no nos vengan a impresionar con aparatos, que ya sabemos casos interesantísimos donde un gran desarrollo en los Estados Unidos frente a un desarrollo cubano con menos recursos puede dar resultados totalmente contrarios. Entonces no satanicemos, pero tampoco exageremos lo que no hay que exagerar. Como ruta de formación individual, me parece importante insistir en resolver la carencia que tenemos como formadores para proporcionar a los estudiantes recursos para la organización mental necesaria para esta complejidad del mundo actual. Sobre esto hay bastante consenso de que tanto los muchachos como las personas adultas mayores tienen fuertemente comprometido este tema. En el año 2060 vamos a tener únicamente el 22% de la población de jóvenes menores de 20 años. Y el resto vamos a ser una población vieja. Y si nosotros no hacemos algo por seguirnos formando, vamos a ser unos analfabetas funcionales en el muy corto plazo. Jovencitos, con ganas de bailar y todo, pero incapaces de poder entender qué es lo que pasa en el mundo y aislados de las otras generaciones. Y si no le damos a este 22% de jóvenes que vamos a tener y a los que tenemos actualmente una educación fundamentalmente agresiva en materia de amor a su formación,
lo que vamos a tener es un país de pobres, porque no van a poder generar incluso los recursos para sostenernos a nosotros como viejos. Edgar Morin, al referirse a la complejidad, es crítico del mundo construido y desarrollado por la técnica cuando señala que estamos en una vía muy clara y particular, la de estar subordinados a las inteligencias artificiales instaladas en las mentes en forma de pensamiento tecnocrático que es totalmente impertinente para comprender lo vivo y lo humano. Para Morin, una mentalidad tecnocrática es una mentalidad de falsa racionalidad y es destructiva. Dice Morin también que es el racionalismo que explica todo, el racionalismo que permanece en expertos que vienen a dar soluciones presuntamente racionales, esa gente que está convencida de estar obrando en bien de la razón y el progreso, y de no encontrar más que supersticiones en las costumbres y miedos de las poblaciones, es la que ha empobrecido enriqueciendo y la que ha destruido creando. Fuertísimo. Lo que él dice es terriblemente fuerte y hay muchos videos en internet, en YouTube, que ustedes pueden poner, con solo poner Edgar Morin, sobre estos temas para que puedan ustedes ilustrarse más. Bueno, mi experiencia universitaria y mi lectura social en este momento me dice que la universidad, llámese técnica, llámese de Costa Rica, llámese nacional, llámese estatal a distancia, llámese tecnológico, y no me refiero a las otras, también entran, debe repensar su modelo formativo desde la comunidad académica. No pueden seguir recogiendo ustedes modelitos que vienen de afuera y las observaciones que hacen con todos estos procesos de acreditación y autoevaluación y equiparaciones y acreditaciones con universidades extranjeras. Y deben hacerlo definiendo qué tipo de profesional quieren contratar y ser mucho más rigurosos en la selección del personal para la gestión y la administración, porque mi experiencia también me dice, y en eso participo de Chomsky, que hay una especie de asalto del neoliberalismo, que no me gusta usar la palabra, a la academia. Y dejamos la academia totalmente subordinada a la gestión. En otra vía me atrevo a plantear una necesidad insatisfecha. Se trata del conocimiento del personal docente sobre lo académico, sobre la actividad económica y la realidad del país como geografía entrelazada con otras regiones. Justo porque la realidad dejó de ser algo predecible y comprensible a simple vista, hay una urgencia de trabajo en equipo, diverso, con diferentes niveles de inserción en la vitalidad del país. Los compromisos que adquirimos en el nivel político, las demandas sociales, las presiones internacionales, las pretensiones de desarrollo son un imperativo para las universidades del que no pueden escapar las universidades públicas. Yo aprecio una gran tensión entre lo esperado y lo real que me angustia. El desarrollo empresarial, por otra parte, nos coloca frente a otros retos, pues las necesidades productivas son amenazantes con frecuencia para la reflexión o pueden dejarnos en un estado total de inanición. Fíjense que mi principal depresión después de haber salido a la asamblea, que estaba deseando salir, no era llegar a la casa y no tener una actividad tan intensa como era esa para quienes llegamos a trabajar ahí, sino darme cuenta de que yo tenía que retornar a mi universidad, pero yo sentía las universidades lejanas a la realidad social. Porque una cosa es estar en el área metropolitana, en las cabeceras de provincia, y la otra es asistir permanentemente a las comunidades y salir ustedes sangrando porque no saben ni qué decir. Y por otro lado, ver los presupuestos inflados de investigación y gente en congresos importantísimo, pero yo no veía ese conecto. Y entonces para mí
Esto ha sido muy complicado, muy difícil. Yo se lo dije al señor rector, creo que no tengo la cabida aquí. Bueno, la otra semana salgo como embajadora para México y lo acepté con mucho esfuerzo también, lo que significa, pero pensando en que algo tenemos que hacer de mejorar esa inserción de las universidades hacia las comunidades más pobres. O sea, la cadena del amor es muy difícil y la cadena del amor es tecnológica, es técnica, es humanística, es científica. Y entonces ahí es donde yo llamo la atención. Nosotros no podemos seguir así. Creo yo que una de las rutas nutricias para la Universidad Técnica es vincularse desde ya de una manera muy agresiva con los colectivos productivos. Tienen que estar de la mano, tienen que trabajar intensamente ahí y venir a las aulas a reflexionar y a problematizar lo que están viendo. Si no, lo que vamos a hacer es producir gente justamente para un empleo barato, que nos va a bajar los índices de desempleo, pero que no nos va a resolver los problemas. Hay que hacer intercambio de experiencias y en ese sentido ojalá estos foros fueran permanentes, donde no sea yo la expositora ni otro, sino ustedes mismos contando las experiencias que están viviendo. Hay que hacer un análisis crítico del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Frustrante regresar a la U y estar en una clase todos con teléfono inteligente o con las iPads y todo. Y sí, muy bonito todo eso, pero yo decía, aquí no estoy hablando. Entonces les ponía por Facebook un mensaje, hola, ¿cómo estás? ¿Está aburrido? Y entonces inmediatamente brincaban, entonces yo dije, no, me fui para la casa y dije, no, es que ya aquí el tema de cómo doy la clase cambió. Aquí tengo que venir yo, que naveguen ellos en su casa con todos los materiales y todo, y venimos a la clase a problematizar y a trabajar. Y eso supone un gran cambio, supone salirnos y poner el aula en la calle. Y cuando hay que poner el aula en la calle hay una gran resistencia, por eso las iglesias y las escuelas son tan difíciles de cambiar. Son más difíciles de cambiar, porque la gente cree que lo que esa alfabetización que hace es la correcta. Finalmente, creo yo, que podría apuntar a la idea de la diáspora social, a formar comunidad en la comunidad como mecanismo de conocimiento desde la acción en la realidad. Es decir, que todo programa de curso parta de una experiencia real en la comunidad y manuales. Creo que es uno de los asideros del vínculo educación-trabajo, muy bien logrado en otros modelos de educación, por ejemplo en Alemania. Y en ese sentido hay mucha tarea pendiente, pero yo creo que estamos listos para poder romper muros, esos muros que nos separan. El país no puede trabajar su desarrollo si no es por medio de la sinergia, pero debe ser una sinergia productiva e inteligente, catalizadora por esencia. Creo que tenemos importantes demandas en campos que son fundamentales. Alimentación, energía, transporte, salud, servicios. Somos pésimos dando servicios, y muy caros, y malos, por ratos. Y servicios y áreas nuevas que yo no sé cuáles son, pero debería haber gente que lea y que lea muchas fábulas, para que se pueda imaginar lo que viene, porque el mundo es una invención permanente. Y entonces, cuando nosotros podamos entender de estos nichos de desarrollo, podemos avanzar hacia campos especializados y hay que activarnos un poquito más. Eso nos rejuvenece, fíjense ustedes. Nos pone, hay que hablar más con muchachitos jóvenes, y por eso digo hay que ver fábulas. Esas son las nuevas rutas para una universidad como esta, que está justamente engarzada con esas necesidades que el señor rector nos mencionaba. Cuando estaba preparando algunas ideas para venirlas a compartir con ustedes, me fui a buscar un libro de desarrollo científico del país y tecnológico desde la época de la colonia. Y llegué al convencimiento de que la doctora Williams del MIT tiene razón. Cuando nosotros logramos entender toda esa cadena de acontecimientos históricos, podemos entender la realidad. Tuvimos mucho en el país que nos permitió llegar al punto en que llegamos en los 70s,
pero creo que a pesar de toda la influencia externa que tenemos, hemos retrocedido en algunos niveles de autonomía, en otros hemos crecido, pero que tenemos realmente mucha posibilidad si nos enamoramos de lo que estamos haciendo y si vemos este país con todas las posibilidades. Tengo un hijo que vive en Alemania y estaba de vacaciones en estos días en una cabaña allá por Austria y me llamó ayer y me dice: mami, y estudió robótica, me dice: definitivamente este lugar es tan bello como Costa Rica, tiene los mismos azules y los mismos verdes, es que es impresionante, pero la diferencia que veo yo es la calidad de los servicios que ahí se dan. Haga algo. Y yo pensé que con esto podía cerrar mi participación. Muchas gracias. Universidad Técnica Nacional, Vicerrectoría de Docencia, Vicerrectoría de Investigación, extiende el presente reconocimiento a María Eugenia Venegas Renault por su valiosa colaboración como conferencista en el Foro Nacional sobre Educación Técnica Superior, Investigación, Innovación y Transferencia, realizado el 28 de agosto del 2014. Muchísimas gracias por todo ese conocimiento que nos compartió. Yo como retribución, ahora que comienzo a empacar, me voy a deshacer de libros muy significativos para mí, se los voy a regalar a la Universidad Técnica. También tenemos otra presente, otra rectoría. Yo quisiera romper el protocolo para agradecer de manera muy especial a doña María Eugenia sus palabras. Casi es como si lo hubiéramos contratado, ¿sí? Porque ha sido muy pertinente el enfoque con una serie de preocupaciones que nosotros compartimos. Y lo que quisiera señalar nada más es que, como a la Universidad Técnica Nacional los astros siempre se le alinean, doña María Eugenia va a ir a cumplir una misión a México, que es el país con el que tenemos más relación con las universidades y los centros de estudio mexicanos. México es nuestro principal cooperante en este momento. Tenemos una vieja alianza con el Tecnológico de Monterrey, estamos aliados con el Politécnico Nacional, estamos comenzando a tener una alianza con la UNAM y con muchas otras universidades. De tal manera que yo siento que doña María Eugenia va a ser no solo la embajadora de Costa Rica en México, sino la embajadora de la UTN en México. Muchas gracias.